Buenas tardes, hermanos. Creo que al igual que la mayoría, un poco afectado a la garganta, entonces espero que Dios me ayude, ¿verdad?, para poder terminar la predicación. Nuestro texto base de esta tarde es Hebreos 9, versículo 15. Hebreos 9, versículo 15. Les voy a pedir que lo busquen nuevamente en su Biblia, lo voy a leer yo. Dice la palabra de Dios: Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos a orar. Padre, gracias estamos por este día que nos permites estar juntos como iglesia, alabándote, Señor. Gracias porque aún podemos, Señor, escuchar tu palabra con libertad, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que nos guíes. Te pedimos que, Espíritu Santo, que tú ilumines los corazones, Señor, de quien no ha entendido, Señor, el Evangelio, Señor, que solamente puede hacer por medio de tu intervención, Padre. Tócanos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos conformes a la imagen de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, la mayoría de los que están aquí presentes hemos estado en la exposición que hemos hecho de la carta a los Hebreos. Hemos visto que el autor de la carta tenía una intención al escribirla. Era con una razón, con una intención a personas específicas, que tienen características especiales. Y al entender esto, vamos a poder comprender, por medio del Espíritu Santo, lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros en el día de hoy. Y lo que va a implicar para cada uno en específico. Y cómo nos va a hablar Dios en lo particular. Entonces, es por eso que considero necesario recordar el propósito de la carta. El propósito principal de la carta a los Hebreos es mostrar la supremacía de Cristo por encima de cualquier otro tipo de expresiones, que en este caso los receptores de la carta podrían considerar como valioso, especialmente todo aquello que pertenecía al antiguo pacto. Y el propósito de mostrar esa supremacía es que esa comunidad estaba regresando al judaísmo, lo cual era muy grave, ya que estaba dando la espalda al único camino donde hay vida y que hay salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dicho que no era simplemente volver atrás, como algo que era el judaísmo. El judaísmo sin Cristo era meramente un esfuerzo humano, y si esto no era conducido por Cristo. Y esto es importante resaltarlo por la influencia dispensacionalista que hay en nuestros días en las iglesias, que todavía ve a la nación de Israel con una admiración y con una especie de devoción y admiración y exaltación inmerecida para un pueblo que rechazó al único camino de vida que es Cristo. Ahora, el Señor, manifestando su soberanía y su poder a través de la historia, ha traído a muchos de la nacionalidad judía a unirse al pueblo, a los hijos de Abraham, o sea, a los de la fe. Eso es algo que Dios hace y que la palabra de Dios nos muestra que aún al final de los tiempos eso va a suceder de una manera más exponencial. Pero es importante que nosotros tengamos presente este tipo de cosas, sobre todo por esas fascinaciones que nosotros vemos en el día de hoy de ciertos grupos cristianos. Esta carta a muchos podría parecerles que no está dirigida a nosotros, ya que no tenemos ese problema. Si nosotros no somos judíos y que no estamos dejando el cristianismo para volver al judaísmo, como muchos hoy en día lo están haciendo, que están dando pasos hacia eso. Esta carta tiene mucho para hablarnos, ya que aunque muchos de nosotros, o de los que se proclaman creyentes, no dicen textualmente, voy a regresar al judaísmo o me voy a hacer judío, sí toman muchas cosas o tratan de adoptar ese camino cristiano, entre comillas. Muchas cosas que son contrarias a la obra de Cristo. Y es por eso que el autor de Hebreos está tratando de mostrar esa superioridad de la supremacía de Cristo y su obra en diferentes aspectos
para mostrar la necedad y la gravedad de dar marcha atrás a una salvación tan grande que tan solo se encuentra en Jesucristo. Así que es lo que ha estado haciendo el autor de Hebreos, y lo ha estado haciendo escrituralmente, haciendo uso de lo que era la Escritura, para nosotros ahora el Antiguo Testamento, mostrando cómo Cristo es superior en todos los aspectos que esta comunidad judía tenía en alta estima. Y en tan alta estima la tenía que estaba menospreciando al Señor Jesucristo y a su obra. Ahora, en los últimos sermones hemos visto que el autor ha manifestado la supremacía de Cristo en muchos aspectos, pero en los últimos pasajes ha tomado el tema de un nuevo pacto y ha utilizado una expresión de ese nuevo pacto contrastándolo con el antiguo pacto o pacto mosaico. Y esa expresión es que es un pacto mejor. Y asimismo ha hecho énfasis en que es un nuevo, mejor pacto. Y cuando habla de un nuevo pacto, y lo expresa el autor literalmente, es porque se tiene al antiguo pacto como uno ya caduco, que ya quedó atrás. Bien, esto no es en el sentido de que este pacto no tuviera un propósito, sino que el antiguo pacto finalmente guía y siempre apunta al nuevo pacto. No es como que si algo que es quitado y que ya no va a estar, sino que el propósito de ese antiguo pacto era mostrar y revelar progresivamente el pacto de gracia que se ve plenamente expresado en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que hemos visto en el capítulo 9, en esa labor del escritor inspirado de exponer esa revelación a través de las Escrituras, de definir más claramente cuán mejor y superior es el nuevo pacto, que es el tema que ha estado desarrollando frente al antiguo pacto. Recordemos que ese contraste entre las virtudes del nuevo pacto contra el antiguo pacto tiene un tropiezo para esa comunidad, y que era la incapacidad de que ellos vieran que todas las cosas que estaban relacionadas con la ley ceremonial, el pacto, los sacrificios, el sacerdocio, toda la parte ritual, era preparatorio y que era transitorio. Ellos tenían el conflicto de que ellos no creían que se podía dejar atrás porque era algo que Dios había establecido. Así que la intención del autor en todo el discurso es mostrar la insuficiencia de todo aquello que fue establecido en el antiguo pacto, con el propósito de mostrar que tan solo era una sombra de la obra de Cristo. Entonces, su insuficiencia no es en el sentido de que fuera malo este pacto, sino que tenía un propósito temporal y transitorio, que era apuntar y que se cumpliría plenamente en nuestro Señor. El último contraste que vimos para mostrar esa insuficiencia de todo lo que pertenecía al antiguo pacto fue que el que hizo el autor de la carta trayendo el tabernáculo y contrastándolo con el sacerdocio de Cristo. ¿Y por qué hizo ese contraste el autor? Recordemos que en el tabernáculo se manifestaba la presencia de Dios en medio del pueblo, y en esa parte de la adoración del tabernáculo había una gran cantidad de restricciones para poder acceder a la presencia de Dios. Entonces vemos que el acceso al lugar santísimo era restringido. Era una sola persona y no era cualquier persona. Era el sumo sacerdote en representación de todo el pueblo. Asimismo, vemos que era restringido en tiempo. Era una sola vez al año. Había muchas limitaciones para esa única persona que accedía y no podía hacerlo de una manera simple, ya que había toda una forma establecida por Dios para hacerlo. Entonces, eso mostraba que no de cualquier manera se podía acceder a Dios, a causa de que ellos eran un pueblo pecador, un pueblo manchado por el pecado que no podía acercarse a un Dios santo. Entonces, vemos que el autor trae el tabernáculo y lo contrasta con el sacerdocio de Cristo para mostrar a ellos esas limitaciones y esa inferioridad e insuficiencia de las cosas que pertenecían al antiguo pacto. Y la otra parte que utiliza el autor en este contraste del tabernáculo con el sacerdocio de Cristo era mostrar que todo lo que se hacía en ese tabernáculo finalmente no llevaba a una limpieza que necesitaba realmente el pueblo, que era una limpieza de conciencia. Eso no se lograba a través de sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo.
Esos sacrificios que ofrecía el pueblo, en vez de quitar la conciencia en cuanto a sentirse pecadores, lo que hacía era recordarles continuamente su condición pecadora por la muerte continua de animales y derramamiento de sangre. Entonces eso no era un recordatorio de un perdón total de pecados, era un recordatorio de que sin ese sacrificio no había manera de tener un acercamiento con un Dios santo. Entonces, todo eso que se veía en el antiguo pacto era insuficiente y no lograba un objetivo pleno, como sí vemos que lo hace la obra de Cristo. Entonces, en resumen, todo ello sí tenía una gran importancia y un propósito, pero era limitado e imperfecto y temporal, y por tanto no era satisfactorio. Y esto alguien lo resumió con mucha claridad. Este autor anónimo dice: describían a Cristo, pero no podían llevar a cabo su obra. Por eso el autor bíblico ha estado mostrando cómo el sacerdocio de Cristo sí cumple y satisface las necesidades del hombre, especialmente reconciliación y perdón de pecados, que es vida eterna. Y el resultado en el creyente es interno y pleno también. También vimos los aspectos en que ese sacerdocio fue superior. El primero de ellos fue que él no entró en un santuario hecho por manos, o sea, no de esta creación, sino en el verdadero. Habló también el autor de que ese servicio fue pleno porque el sacrificio que ofreció Cristo fue su propia sangre. También mostró que ese sacrificio fue superior porque fue hecho una vez y para siempre, mientras que los otros tenían que ser sacrificios continuos. Y también el sacrificio de Cristo era pleno porque obtuvo redención, cosa que el sistema sacrificial no obtenía. Y es el tema que vamos a tocar hoy. Y también era superior porque limpiaba nuestras conciencias. Eso significa un perdón de pecados, no un recordatorio continuo, sino un perdón verdadero de pecados que tenemos en la muerte de Cristo. El autor describió el lugar santo y el lugar santísimo, pero vemos que no describió aún el patio ni los atrios. Y la razón es que a partir del versículo que veremos esta tarde, el escritor va a empezar a contrastar los sacrificios con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que había en el patio representaba la limpieza y la salvación de los pecados que se tendrían no gracias al sacrificio de animales, sino al sacrificio de Cristo. Allí era donde estaba el altar de sacrificio. Allí se ofrecía a la víctima, en el patio. Allí era donde el sacerdote ponía las manos sobre el cordero en representación del pecado del pueblo. Y por eso era degollado y ofrecido en sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Allí se mostraba que había un sustituto. Y después el sacerdote, después del sacrificio todo lleno de sangre, se acercaba al lugar donde estaba el agua, la fuente de bronce, y cuando se miraba, se veía todo lleno de sangre. Todo eso era un recordatorio para el pueblo y la necesidad que tenía de un sacrificio expiatorio para poder acceder a la presencia de Dios. Vemos que todo eso era sombra y apuntaba a la obra de Cristo. Entonces, de eso se trata la predicación de esta tarde. Un contraste ya no entre la parte del lugar santo, el lugar santísimo, los elementos y el sumo sacerdote, sino entre los sacrificios del antiguo pacto que se daban en aquel lugar que aún no ha sido descrito por el autor, y el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y el interés del autor es mostrarnos la superioridad de Cristo. Y en esta parte de su discurso se centra en su muerte expiatoria, la cual es superior a los sacrificios del tabernáculo, y el tema es tan vital que lo va a continuar desarrollando en los pasajes siguientes. Y es que, hermanos, el cristianismo se fundamenta en la muerte de Cristo. Sin esa muerte no tendríamos absolutamente nada. Fue necesario que el dador de la vida muriera en la cruz para garantizar a su pueblo la infinidad de bendiciones que Dios había decretado para ellos. Sin la cruz no hay nada, solo miseria, oscuridad, muerte, pecado y la ira de Dios por los siglos de los siglos. Es por eso que aquellos que no acuden con fe a la cruz de Cristo, es decir, a su muerte, vivirán para siempre lejos de su Creador, sin esperanza,
sin consuelo, en oscuridad espiritual, en miseria espiritual y expectantes del ardor de la ira de Dios que los atormentará para siempre. Y es por eso que los cristianos en nuestros cantos hablamos constantemente de la cruz y la muerte de Cristo. Recordemos que nuestro tema principal de este capítulo es la superioridad del sacrificio de Cristo. Y el título de la predicación de esta tarde es Nuevo Pacto, un sacrificio superior. Vamos a leer nuevamente el versículo 15. Dice en la palabra de Dios: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces vemos que el versículo comienza diciendo: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Así que por eso. Básicamente es de lo que ha venido hablando el autor cuando dice, así que por eso está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, que es lo que acabo de hablar en los versículos anteriores. Quiere decir, así que por ese sacrificio mismo del Señor Jesucristo, o más claro aún, así que por la naturaleza superior y la eficacia del sacrificio de Cristo, Él es el mediador de un nuevo pacto. Ahora, prestemos atención a la palabra mediador. Recordemos el versículo que vimos la semana pasada, el versículo 14 dice, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces, el autor está diciendo, así que por ese sacrificio es mediador. ¿Y por qué Él es mediador? ¿Por qué Cristo es mediador? Porque Él hace el oficio de sacerdote y ofrece un sacrificio. Pero su oficio se podría decir que tiene dos aspectos. No solamente el mediador que ofrece el sacrificio, sino que Él mismo es el sacrificio. Se ofreció a sí mismo, Él cumple su labor y su oficio sacerdotal y cumple una labor doble. Él es sacerdote y Él es sacrificio. Entonces cuando dice, así que por eso, pues es por el sacrificio de Cristo, es que Él es mediador de un nuevo pacto. Entonces, ahora que estamos viendo un aspecto más del nuevo pacto, es importante que recordemos la institución del antiguo pacto, y la tenemos registrada en Éxodo 24. Y vamos a ver en esa institución del antiguo pacto dos características importantes que son necesarias tener en cuenta para el texto que veremos en esta tarde. Lo leímos hace un momento. La primera característica de esta institución del antiguo pacto que vemos en Éxodo 24:3 es que hay un compromiso solemne de obediencia de parte del pueblo. En Éxodo 20 encontramos la ley moral de Dios. En Éxodo 21, 22 y 23 vemos el aspecto detallado del espíritu de esa ley moral. Y en la institución de ese pacto encontramos algo que puede sonar maravilloso, pero que vemos después que es algo trágico, vemos en Éxodo 24:3 que dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, frente a la ley moral de Dios, frente a lo que Dios había instituido, el pueblo dijo, sí, lo vamos a cumplir. Entonces vemos que ellos hicieron un compromiso de obediencia. El antiguo pacto es instituido, como todos los pactos, de manera soberana y unilateral por parte de Dios. Pero en este caso es en un aspecto que se debe cumplir la palabra del Señor y el pueblo se somete para estar bajo ese pacto y recibir las bendiciones de ese pacto. Entonces, el pueblo se ha comprometido a obedecer todas las palabras de Jehová. Y el punto es que este pacto es un pacto de sí, pero tiene un pero, ¿verdad? Sí, si lo cumplen va a haber una respuesta de Dios. Pero si ellos no lo cumplen, la parte del pacto, también va a haber una respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es terrible.
porque es la reacción de un Dios santo, 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 frente a algo que es contrario a su esencia, que es el pecado. Porque eso es precisamente el pecado, ir en contra de lo que Dios ha determinado. Y hay algo que le da más relevancia a este punto, y es que ese pacto se sella con sangre. Vemos en Éxodo 24, versículos 5 al 8. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo la sangre y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, es importante recordar estos dos elementos para el estudio de nuestro texto, que tiene que ver con la institución y ratificación del antiguo pacto, al cual esta comunidad quería regresar. El pacto fue sellado con sangre y fue ratificado con la promesa del pueblo de cumplir con todas las palabras que Jehová había dado. Esto significa que una vez promulgada la ley, instituido el pacto y ratificado, el pueblo de inmediato viola el pacto, ¿verdad? Ellos empiezan a pedir dioses de fundición y Aarón crea esos becerros. Ahora, hay que tomar en cuenta una cuestión que no es exclusiva de ese tiempo, sino que se presenta en muchos que se proclaman cristianos. Y es el aspecto de pensar que se puede mantener una relación con Dios en base a una obediencia, teniendo bien claro que no es una obediencia de algunas cosas con nuestro Dios. Para tomar el camino de solo obediencia, la obediencia debía ser en todas las cosas. Y en sus mismas palabras, ellos lo expresan. Hoy en día muchos que se proclaman creyentes creen que eso es el cristianismo. Sin lugar a dudas, hace parte esencial del verdadero creyente el obedecer y llevar una vida de santidad. Pero esa no es la base de la reconciliación, ni de nuestra relación y nuestra unión con Cristo, en Dios. Todo eso es el resultado de la obra de Cristo. Entonces lo que brota de manera natural de quien tiene ese concepto de que puede mantener una relación con Dios en base a una obediencia, es que las personas pueden caer de la gracia de Dios, porque eso es lo que ellos buscan, tener aprobación delante de Dios a través de obediencia. Pero a la luz de la Escritura, si no es obediencia perfecta, esa obediencia no sirve. Entonces, ese sistema religioso básicamente es igual a todos los sistemas religiosos humanos, basado en méritos, en lo que tú puedes hacer. Y esto podría ser un camino posible, porque la palabra dice, el que haga todas estas cosas, vivirá. Pero es imposible a todo ser humano por la condición en que se encuentra después de la caída. La norma divina que nosotros encontramos en la Escritura es que la paga del pecado es muerte. Vemos que recién creado el ser humano, Dios le da una orden y dice, ciertamente morirás si violentas esta norma. Y se ve más definida con la institución de la ley moral de Dios. Y hay muchos cristianos que si bien no están pensando, yo quiero el judaísmo, pero que creen que es por su obediencia que van a lograr aprobación delante de Dios. Entonces, ellos están tomando esos elementos que nosotros vemos en la ley, en el antiguo pacto, que nos fueron dados con el propósito, esos no fueron dados con propósito de redención eterna, sino para mostrar la condición de los seres humanos y su necesidad de un Salvador por su propia incapacidad que tiene el humano. Entonces, al tomar esos elementos del judaísmo, es contradictorio. Dice Gálatas 3, versículos 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice
el que hiciera estas cosas, vivirá para ellas. Entonces, ¿tú quieres ser obediente a la palabra de Dios? Gloria a Dios. ¿Quieres ser grato a los ojos del Señor? Gloria a Dios también por eso. ¿Queremos glorificar al Señor con una vida moral, teniendo temor a Dios? Gloria a Dios. Pero no lo tomes como base de pensar que eso es lo que te lleva a reconciliación, vida eterna y salvación. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿En qué sentido? Porque si no se cumplen cada una de las palabras de ese Dios santo y sus parámetros y estándares de santidad, pervirtiendo un solo elemento, lo has pervertido todo. Entonces, claramente, volver a los elementos del antiguo pacto era un camino de verdadera torpeza. Y que los hermanos hoy en día asuman que ese es el camino y el evangelio es una terrible equivocación. Es terrible cuando desde un púlpito en los sermones tienen un tinte moralista de lo que tú puedes hacer o lo que no debes de hacer. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y debemos llevar vidas de santidad. Pero en el corazón perverso del hombre, el paso para pensar que eso se convierte en un mérito para la aprobación de Dios es un paso muy pequeño. La norma divina que nosotros encontramos en la Escritura con respecto a ese aspecto del antiguo pacto y que trasciende es que la paga del pecado es muerte. Es por eso que junto a la ley, en ese aspecto que pronto el pueblo viola la ley, el Señor instituye el sistema sacrificial. Frente a la ley, su ratificación con sangre, pone Dios el sistema sacrificial como una expresión de su gracia que apuntaba hacia Cristo. El sistema sacrificial era que por medio de un sacrificio expiatorio, el pueblo, por representación de un mediador, podía acceder, con todas las limitaciones que ya expresamos, a la presencia del Señor. Y Él estaría manifestándose en ese pueblo. Por esa sangre de animales claramente no quitaba el pecado, ni tampoco quitaba la conciencia de los transgresores. Solo por la expiación de Cristo se pudo dar remedio a la conciencia atormentada del pecador, dándole paz al ser, limpiándolo de sus pecados. Y en ese sentido, Jesús se interpuso entre los pobres pecadores y la terrible majestad de Dios al cual habían ofendido. Ya vimos cómo, hablando del sacrificio que el mismo sumo sacerdote del antiguo pacto debía hacer por sí mismo, el escritor de Hebreos dijo en el capítulo 9, versículo 9, hablando del sacrificio, que el sacerdote debía hacer para sí mismo porque él mismo era pecador, dice el autor, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, frente a la ley, ante la incapacidad humana y un Dios santo, Dios en su gracia y misericordia da un sistema sacrificial. Pero en ese sistema sacrificial hay un pero que no puede ser malentendido. Esos sacrificios no quitaban el pecado y no limpiaban la conciencia de pecado. Además, vemos que esos sacrificios se degradaron grandemente. Como leímos en Isaías 1, versículos 11 al 13, dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y alguien puede pensar, pero ¿eso no fue lo que Dios ordenó? No, pero así se había entendido por el pueblo. Habían entendido que con la muerte de esos animales ellos estaban limpios y ellos habían cumplido. Y la gente había perdido todo el sentido de lo que eso significaba. Se habían convertido en méritos, en cosas que ellos podían hacer. Y eso se ve continuamente en los judíos del tiempo de Jesús. Ellos decían, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? El sistema sacrificial es una expresión de la gracia de Dios que apuntaba a la obra de Cristo.
pero en sí mismo no borraba los pecados frente a las transgresiones del pueblo del pacto, y mucho menos limpiaba las conciencias. Por el contrario, era un recordatorio de los pecados. Entonces, viene aquí la pregunta: ¿y si el sistema sacrificial no lograba acercamiento con el Padre, cómo podían antes relacionarse con un Dios santo? Si el sistema sacrificial no lograba perdón de pecados y limpiar las conciencias de aquellos que observaban el sistema sacrificial instituido por Dios, entonces, ¿cómo podían relacionarse con Dios? Y Pablo, hablando de la redención que tenemos en el sacrificio de Cristo, dice en Romanos 3, 25 y 26, si lo gustan ver en su Biblia, Romanos 3, 25 y 26. El apóstol nos dice: a quien Dios, hablando de Cristo, puso como propiciación. Propiciación es un sacrificio que calma la ira de Dios y lo hace propicio a nosotros. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? ¿Cómo se relacionaban si esos sacrificios no pagaban el pecado? Básicamente, Dios en su paciencia determinó pasar por alto esos pecados de aquellos creyentes que estaban bajo ese antiguo pacto para manifestar su justicia en el tiempo presente. ¿Y cuándo se manifestó esa justicia de Dios de aquellos pecados de los creyentes del antiguo pacto? En la cruz del Calvario, con el sacrificio de Cristo. Allí fueron pagados los pecados de ellos, pero no por el sacrificio de animales. El sistema sacrificial no satisfacía la justicia de Dios. Los pecados no eran pagados por la sangre de animales. El Señor, en su paciencia, los pasó por alto hasta su pleno pago en la cruz del Calvario. Dios, que sabía el plan de redención, porque es de su autoría, fue tolerante y paciente hasta que el sacrificio verdadero se concretó. Y cuando había fe verdadera en aquellos que estaban bajo ese antiguo pacto, confianza en lo que Él les había mandado, que es muy distinto que a través de ello es que lograran un perdón, Él pasaba por alto sus pecados porque iban a ser pagados en la cruz. Y la razón de este pasar por alto es un sentido más profundo. Es mucho antes de que el sacrificio de Cristo ocurriera en la historia humana, ya había ocurrido en la mente de Dios. Es por eso que Él en su paciencia determinó pasarlos por alto. Y eso no va en contra de su santidad y su justicia, porque eso, aunque eso ocurrió en un momento de la humanidad, de la historia, eso ya había ocurrido en la mente de Dios. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. John MacArthur dice: los sacrificios del Antiguo Testamento no eran medios para la salvación, sino las señales de la obediencia fiel y los símbolos del único sacrificio que sí sería el medio para tal salvación. Esta obediencia se manifestaba por la fe de esos creyentes. Y es por eso que cuando el escritor de Hebreos, cuando presenta el sacrificio de Cristo como la razón por la cual es el mediador del nuevo pacto, dice en el capítulo 9, versículo 15, que es en el que estamos meditando: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vemos claramente que las transgresiones de aquellos llamados que vivieron bajo el primer pacto no eran pagados con la muerte de animales en un sistema sacrificial, sino que fueron redimidos en la cruz del Calvario, con el sacrificio de Cristo, o sea, con base en una obra futura. Y los pecados de aquellos que son llamados bajo el nuevo pacto, de la misma manera, fueron redimidos en la cruz del Calvario, mediante la muerte expiatoria de Jesucristo, en una obra ya realizada.
Entonces, todos los llamados de todas las épocas pasadas, presentes y futuras son salvos de la misma manera y de la única forma en que hay salvación, en Cristo Jesús. Y la fe depositada en lo que Dios les proveyó, manifestada en el sistema sacrificial, apuntaba a la obra de Cristo. Es la obra de Cristo, su sacrificio expiatorio, lo que realmente redime de pecado, no los sacrificios, menos la obediencia perfecta a la ley, que es imposible para seres caídos. ¿Y cuál es el resultado de esa obra de Cristo? ¿Y quiénes son los beneficiarios del sacrificio de Cristo? El resultado lo dice nuestro texto en la parte final. Nuevamente nuestro texto dice: así que por eso es mediador un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, el resultado es que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Todos? ¿Todo el mundo? Porque uno no elige ser heredero, ¿verdad? El testador es el que elige quiénes van a ser sus herederos. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los herederos? Dice el texto, los llamados. Por su muerte en la cruz, Dios nos hace aceptos ante su majestad. Jesús es el testador del pacto. Con su muerte hizo vigente el nuevo pacto. Y ahora nosotros, los herederos, disfrutamos de la herencia eterna. La seguridad confirmada de que por el sacrificio de Cristo, estos llamados reciben la promesa de la herencia eterna, no deja dudas del tipo de llamamiento que reciben estos llamados, un llamamiento eficaz. Porque si son llamados de tal manera que reciben la promesa de la herencia eterna, es un llamado eficaz que los saca de la condición de la cual ellos no pueden salir por sí mismos y los hace beneficiarios de ese sacrificio expiatorio. Y esto tenemos que diferenciarlo del llamamiento general que hacemos nosotros por medio de la predicación. Pues si fuese así, entonces todas las personas que escuchan el Evangelio de Cristo se convertirían automáticamente en herederos según la salvación eterna. En herederos seguros de que ellos tienen salvación. Con lo cual, pocos cristianos creo que estarán de acuerdo. No se trata de esos llamados, ni siquiera se trata de aquellos que hacen una profesión de fe o que levantan la mano, pero que sus frutos evidencian que aunque han creído, que ellos no han creído en Cristo. Aunque Dios no cree en ellos. Ellos dicen, yo creo en Cristo, pero Dios no cree en ellos. Su fe es superficial y su fe es temporal. Y un ejemplo claro de estos que hacen profesión de fe, pero que no son herederos de Dios, son los discípulos que se mencionan en Juan 8:30. Dice el pasaje, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Pero estos aparentes creyentes que se sintieron llamados por el evangelio predicado por Cristo, no eran verdaderos discípulos, pues Jesús les dice en el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vemos que ellos habían creído en Jesús, pero no eran discípulos de él. Su corazón continuaba siendo de piedra y aún odiaban a Dios y al que había sido enviado desde el cielo. Por lo tanto, Jesús les dice que a pesar de haber creído en él, ellos no eran hijos de Dios, pues la creencia de ellos era superficial, no de corazón. Por eso les dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Charles Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, cuenta lo siguiente. Él relata esta historia. Él dice, una vez asistí a un servicio donde el texto era Salmo 47:4. Él nos elegirá nuestras heredades. Y el buen hombre que ocupaba el púlpito era algo más que un pequeño arminiano. Por lo tanto, cuando comenzó, dijo, este pasaje se refiere enteramente a nuestra herencia temporal. No tiene absolutamente nada que ver con nuestro destino eterno, pues no queremos que Cristo elija por nosotros en asuntos relacionados con el cielo o el infierno, dijo.
Es tan sencillo y fácil que cualquier hombre que tenga una partícula de sentido común elegirá el cielo, y cualquier persona será lo suficientemente inteligente para evitar el infierno. No tenemos ninguna necesidad de una inteligencia superior o de un ser más grande que elija el cielo o el infierno por nosotros. Eso es lo que Spurgeon está relatando, que dice el predicador. Eso deja nuestro libre albedrío y se nos ha dado suficiente sabiduría y los medios que son suficientemente correctos para juzgar por nosotros mismos. Y por lo tanto, dice Spurgeon, como dedujo muy lógicamente ese hombre, no hay ninguna necesidad ni que Jesucristo ni nadie más elija por nosotros. Dijo que nosotros podíamos elegir nuestra herencia por nosotros mismos, sin ayuda de nadie. Pensé, sigue diciendo Spurgeon, mi buen hermano, puede ser cierto que podamos, pero creo que necesitamos algo más que sentido común antes que debamos elegir correctamente. Hermanos, el llamamiento eficaz se basa sobre una realidad bíblica de que el hombre está totalmente incapacitado de querer lo bueno. Ese hombre que nos dice Spurgeon dice que es suficiente con que se presenten las buenas nuevas para que alguien con un poco de inteligencia elija lo bueno. Pero vemos que nuestro problema no es ético-moral. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que los herederos de la promesa no son los que hacen una mera oración de arrepentimiento o que levantan la mano, sino aquellos que se convierten en discípulos verdaderos de Jesucristo, que lo tienen como el Señor de sus vidas y se complacen en obedecerle. Esto es prueba de que verdaderamente han creído en Él. Y si creyeron en Él, entonces ellos son hechos hijos de Dios y por lo tanto hechos herederos. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, estos que creen verdaderamente y son convertidos en discípulos, se caracterizan por algo especial, y es que son llamados eficazmente por el Espíritu Santo. Es decir, aunque ellos estaban muertos por sus delitos y pecados, y en consecuencia ellos no podían escuchar el llamamiento del Evangelio con su corazón, pues este era duro como una piedra, entonces el Espíritu Santo, usando la predicación del Evangelio, llama de manera eficaz al que está muerto. Y no solo lo llama, sino que le da vida para que pueda levantarse y atender al llamado al que se le hace. Por eso es que muchos no responden a la predicación del Evangelio. Y el mensaje sublime de salvación no causa impacto en sus vidas y no les genera la menor importancia. Ellos pueden estar dormidos escuchando una predicación clara del Evangelio, y es porque no son llamados eficazmente. Y los que responden, ¿por qué responden? ¿Responden porque de manera propia pueden responder ellos? No. Esa no es la condición del ser humano. Solo los escogidos de Dios pueden recibir la vida y responden por el poder del Espíritu Santo, que usando la predicación del Evangelio llama de manera eficaz al que está muerto. Estos que son llamados y vivificados se convierten en los herederos de las bendiciones eternas. Nadie más, solamente ellos. Nuestra confesión bautista de fe explica así el llamamiento de estos herederos. La confesión dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y su espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en el que se hallaban por naturaleza, para darles vida y salvación por Jesucristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su poder soberano determinándoles a hacer aquello que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Entonces, hermanos, la estrecha conexión entre el llamado efectivo de Dios y sus llamados o sus elegidos y la herencia eterna que es de ellos por medio de Cristo
es explicada por el apóstol Pablo en Romanos 8, 14 y 30. Que por cuestiones de tiempo leemos nada más el versículo 30, que creo que la mayoría se lo sabe de memoria. Romanos 8, versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Los llamados. Y esos llamados son aquellos que recibieron un llamado eficaz. ¿Y quiénes son ellos? Los elegidos, los que predestinó. Dice, a los que predestinó, a los que llamó, y a todos que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y eso es un propósito eterno de Dios. Dice un autor cristiano: maravilloso plan divino, que así mezcla en la cruz la justicia y la misericordia, que ahora puede ofrecer la vida a los que merecen la muerte. Una verdad gloriosa que a través de la obra del mediador, con un sacrificio propio, los llamados, aquellos que lo único que merecían era la muerte, reciben la promesa de la herencia eterna. ¿Qué nos deja esto para nosotros hoy en día? Pensemos en esto. Si aún estuviera vigente el antiguo pacto, nosotros no perteneceríamos al pueblo de Dios, pues como dice Pablo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si aún estuviera en pie el templo judaico con sus oficios religiosos y Dios tuviese algún trato especial con ese pueblo, entonces nosotros tendríamos poca esperanza de salvación. Pero gracias a Dios, que en su decreto eterno decidió ofrecer la salvación, cumplidos los tiempos, no para un pueblo en particular, sino a la gente de todo el mundo, a través no de sacrificios imperfectos, sino de un sacrificio superior, el de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adoremos al Señor por tan perfecto plan, en el cual ya desde los tiempos de Abraham nos había incluido cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo es esa simiente de Abraham, el cual ha abierto el cielo mismo para que gentes de todas las lenguas y naciones se conviertan en miembros de su pueblo, compuesto por un reino de sacerdotes. Que nuestros corazones se humillen en una verdadera adoración a ese Dios maravilloso que nos tuvo en cuenta, cuando nosotros éramos lejanos a su pacto y al pueblo a través del cual dio la revelación de su gloria. Y hermanos, en medio de las tribulaciones y angustias de esta vida, siempre debemos recordar que tenemos una herencia eterna en los cielos, la cual fue ganada para nosotros por un alto precio, el de la sangre del Hijo de Dios. Por lo tanto, esforcémonos en medio de las tribulaciones, avanzando con gozo, poniendo nuestra mira en el galardón precioso que el Señor ganó para nosotros, en el cielo y la tierra nueva, donde ya no habrá más tribulación ni dolor, porque no pecaremos más contra nuestro santo Dios. Y amigo que nos visitas, la cruz no solo nos habla de amor divino, sino que también nos habla de ira y de justicia. En la cruz, Dios mostró cuánto odia el pecado. Por eso es que la Biblia nos enseña que aquellos que no creen en Cristo serán condenados eternamente. Para siempre estarán ellos bajo la ira de Dios. Si Dios no diera el pecado y al pecador, entonces no se hubiese necesitado un sacrificio tan doloroso como el de la cruz. Aún hay tiempo para pertenecer al pueblo del nuevo pacto y ser heredero de la promesa. Solo se requiere venir con total confianza a Cristo, que es el único camino de salvación, reconociendo la pecaminosidad de tu corazón y la suficiencia de la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y hacernos aceptos a Dios. Ora a Dios y suplícale te conceda el verdadero arrepentimiento y la fe para poder mirar al Cordero que fue crucificado y en él encontrar la salvación que Dios te ofrece gratuitamente por su gracia. Y asimismo para ti, que tienes tiempo escuchando regularmente el Evangelio,
Examina tu corazón y ve si realmente el Señor es el Señor de tu vida y te complaces en obedecerle. Esto es prueba de que verdaderamente has creído en Él. Y si creíste en Él, entonces eres hijo de Dios y por tanto hecho heredero de su promesa. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque en tu misericordia, sabiendo nuestra condición caída, proviste un mejor pacto, un sacrificio superior, a un mediador perfecto que quita el pecado y limpia nuestra conciencia. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque te convertiste en el mediador de un nuevo mejor pacto, y por tu sacrificio, por tu muerte en la cruz, a los que por tu gracia hemos sido llamados, nos has dado paz y nos has limpiado de nuestros pecados. Te interpusiste entre nosotros que somos pobres pecadores y la terrible majestad de Dios, al cual habíamos nosotros ofendido, y nos has permitido recibir la promesa de la herencia eterna. Espíritu Santo, te pedimos que nos continúes purificando internamente para tener una comunión real contigo. Te suplicamos, ilumine los corazones de los presentes y les concedas el verdadero arrepentimiento y la fe para poder mirar al Cordero que fue crucificado y en Él encontrar la salvación que el Padre ofrece gratuitamente por su gracia. Todo te lo pedimos en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.